Está usted en Ovnilandia, el país de las 7 provincias. Valle de Santiago, Guanajuato, México. Acercas de 1,85 metros de radio. Afirman que han visto ovnis volando hacia Culiacán. Hacia Culiacán. ¿Usted Sí. ha visto? ¿Ha tenido posibilidad de verlos? Muchísimo, cómo no. Los que llegan al Cerro de Culiacán son miniaturas del planeta Saturno. Se dice que en estos cráteres hay mucha actividad ovni. Y no podemos marchar de esta zona sin pasar una noche conscientes de este fenómeno, ¿no? Que será por aquí. Hemos dormido hoy en un cráter, es increíble. No sé si sea realmente lugar de ovnis o no, pero que el lugar es raro, eso sí os puedo decir. Vamos por la ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. No era la idea quedarnos hoy aquí a dormir y menos dormir de nuevo en un lugar aislado. Pero después de lo que nos ha explicado nuestro amigo Cedric, de los ovnis y el misticismo del lugar, pues yo creo que casi que es una noche obligada, ¿no? Pasarla aquí. Se dice que en estos cráteres hay mucha actividad ovni. Incluso hay algo muy místico, igual llamarlo así, en donde alrededor de estos cráteres hay gente que plantaba, más que nada vegetales, y no salían en una proporción normal, no salían gigantes. Pero sí nos dijeron que lo último que vieron en este lago fue como una esfera que apareció en medio del lago. Así que, pues yo qué sé, ¿no? Que podemos llegar a ver esta noche. Quizás no vemos nada. Como pero... nos vuelva a despertar una luz, como antes, vamos a pensar que es la policía y no, es el halo de luz. No sé. La verdad que en todo este tiempo pues no hemos tenido nosotros así avistamientos raros o... Como mucho ahí en Argentina, que vimos esas luces raras. Vimos como unas lucecitas así tipo, como si fueran unos rayos láser, una cosa rara. Cosa muy rara en un pueblo muy aislado. Sí, tipo discoteca, pero ahí no hay ni lo más parecido a un bar. Sí. Pero sí, yo creo que pues, nos quedaremos por aquí mirando hacia el cielo a ver si entre nube y nube parece algo raro. Quién sabe, ¿no? Pero sí, no podemos marchar de esta zona sin pasar una noche conscientes de este fenómeno, ¿no? Que será por aquí. Por alguna razón hoy desperté bien temprano en la mañana, como a las 5, son las 5 y 5 más o menos. No sé si por la excitación de las historias de ovnis y cosas raras aquí. La verdad que he dormido muy tranquilo, sin ningún sobresalto, sin nada raro, al contrario. Pero sí, de repente empecé a escuchar pájaros que despertaban y sonidos y como que el impulso fue salir. Ahí andan los patos, no sé. Es un lugar y una zona muy curiosa. No sé si sea realmente lugar de ovnis o no, pero que el lugar es raro, eso sí os puedo decir. Hola.
Parece que el día se está despertando. Yo me fui a preparar mi matecito. Y por aquí pues bastante movimiento ya. Cantidad de gente ya caminando, haciendo ejercicio. Nos comentaron que unos días antes del gran terremoto del 85, que fue muy desastroso, se tiñó de rojo. Imagina todas las especulaciones que habría, ¿no? Pues lago de sangre, bueno, toda la cuestión. Luego se dieron cuenta que todo tenía una explicación científica, no sé si era un alga o con el movimiento del azufre y toda la cuestión, como que salía a la luz y hacía que el lago se volviera todo rojo. Más allá de que haya un ovnis o los lagos sean o no de sangre, sin duda que el lugar tiene algo especial. Y bueno, estamos adentro del cráter de un volcán, ¿no? Como no te podías despertar, te traía tu matecito. Ay. Oye, qué pasada, ¿no? Sí, está increíble. Wow, tiene como nieblita, parece, ¿no? O soy yo que... No, no es que estés con las legañas todavía, es que hay toda una niebla muy... No sé, es que el lugar es bien especial y a ti te gustan los patitos, también están ahí todos. Ay, este ya lo vi ayer, el Topitos. Sí, es una pasada. Uy, es mágico este lugar, ¿eh? Yo he Ya te dormido digo. bien tranquila. Hola, hola. Bueno. Sí, yo también, ¿eh? Yo he dormido muy tranquilo, pero eso sí, como a las 5, 5:30, ¡pling!, los ojos así. Pero mira lo que somos Marta y yo, que somos totalmente complementarios hasta con esto. Marta siempre se despierta antes que yo y hoy que me despierto yo súper temprano ya no se podía despertar. Hoy no podía. No, Intentaba abrir un sí. ojo y se me cerraba el otro. ¿Sí pesca acá o no? Sí, ¿Sí? ¿Y qué pescado es? pura chofa. ¿Chofa se llama? Sí. Ah, no sé cuál es. Sí, pura chofita. Ándala, mira. Pura chiquita. Para desayunar. Sí, las aviento otra vez para el agua. Ah, mira. Sí, ya se va para el agua. Sí. Ándala. ¿Con tortillas? Sí. ¿Los pesca? Sí. Mira, qué Sí. curioso. Eso sí que es bien mexicano, pescar pescado con tortilla. Ándale, sí. Sí, sí. Qué buena. ¿Y usted es de aquí de toda la vida, de por Yuriria, de esta zona o cómo? Sí. ¿Y siempre ha venido aquí al lago a...? ¿Cada en cuándo? Mira. Porque nos dijeron que aquí como que pasaron cosas raras, que si se ven ovnis, que si no sé cuántas historias. No sé si usted ha visto algo raro aquí o no. Aquí al menos nosotros aquí no. En otras partes sí. Sí se ven pues mucho platillos y cosas más que pasan en la televisión. Sí. ¿Y usted llegó a ver el fenómeno este del lago, el lago rojo, el lago de sangre? Cuando hay temblores, pues sí se pone el agua colorada y se muere toda la carpa, ya le digo. Ah, ¿se mueren las carpas? Ajá. Wow. Sí. ¿Y la chocita esa de allá qué es? Esta es una isla para los patos. Ah, sí. Ajá. Ahí se quedan el resto de la noche. Sí, como ahí hacen sus nidos. Cedric, el guía de turismo de Yuriria que nos acompañó hasta la laguna, nos contactó por la tarde para comentarnos si queríamos conocer al doctor Miguel Ángel González, un reconocido médico y profesional también de la enseñanza que cuenta además con toda una serie de conocimientos muy interesantes en el ámbito de los contactos con seres de otras dimensiones y ciencias ocultas. Así que conocimos de primera mano todas esas experiencias que ha vivido el doctor González. Fue tan interesante y extenso que no sentimos adecuado publicar solo un extracto de lo que nos relató.
Esperamos algún día poderlo publicar en nuestra página web o quizá en el libro que María lleva escribiendo todos estos años de viaje. Mientras tanto, otro día que se nos pasa volando y se nos vuelve a hacer de noche en el pueblito de Yuriria. Vamos a llenar el agua que nos quedamos sin agua atrás para lavar platos y sin agua para beber. Así que hoy toca rellenar las dos. Además, súper amables aquí de turismo de Yuriria. Nos indicaron que hay una salida de agua ahí en un jardín y que podíamos cargar ahí agua. O sea que mil gracias, de verdad. Lo bien que nos están tratando aquí la gente de turismo. Una pasada. Un 10, ¿eh? No faltaba tener perros justo enfrente. Dos perros que no van a parar de ladrar, moto. Buscando el mejor lugar para dormir. Ay, sí. Es que estábamos con la duda si volvíamos al cráter lago o nos quedábamos por aquí por el centro. Dijeron, sí, detrás de la iglesia, por ahí hay callejuelas. Y esta es una de las callejuelas. Pero ostras, es que los perros a la noche te despiertan. Los perros, tío. No sé. No, yo creo que me cambiaría. Nos van a dar la noche los perros. No, son muy pesados, vamos. Ya, encontré el lugar ideal. Ah, sí. Sí, está iluminado, hay cámaras y encima hay dos policías que me dijeron no se os ocurra aparcar ahí porque es donde se aparcan en la mañana los autobuses. Ah. El lugar es allá, así que Ah. nos quedamos por aquí y nada, creo que vamos a dormir relativamente tranquilos con un poco que mira de qué ruido de vistas. momento, pero nada más es que poder No, dormir pues. detrás de este, ¿cómo es? El convento. El convento y La la verdad parroquia. que bueno. Nos comentaban que debajo del convento hay todo de túneles subterráneos. ¿Y a dónde van esos túneles? Pues- Porque a lo mejor tú agarras un túnel y apareces en Lloret. No, Y no, puedo ir no ahí creo a tomarme un café con mi no madre creo y que vuelvo. vaya para allá, pero bueno, quién sabe, Estaría ¿no? bueno. Hay otros misterios de Yuriria, ¿no? Más misterios. Bueno, vamos para allá. Bueno, la verdad que todo esto que nos han explicado de los ovnis, los avistamientos extraterrestres, bueno, nos ha volado un poco la cabeza, que es algo bien curioso. Sí. Y bueno, toda la gente con la que hemos hablado nos ha apuntado a que como el epicentro o el lugar donde hay más avistamientos, donde se ha registrado más historias de este tipo, es en Valle de Santiago. Dentro de esta zona, pues como nos han explicado que se llama de las 7 luminarias, pues porque los cráteres de los volcanes tienen la misma forma que lo que es la Osa Mayor. Entonces todas estas historias nos llevan, como no puede ser de otra manera, ir hacia Valle de Santiago. Vamos a volver al Valle de Santiago. Además, nuestro amigo Cedric, el guía de turismo de aquí de Yuriria, también nos comentó que hay todo un tema con unos vegetales gigantes. Y que hemos visto imágenes, realmente reportajes, donde se pueden ver las verduras escandalosas. Así que bueno, vamos para Valle de Santiago y a ver qué nos vamos a encontrar. Bueno, llegamos al cráter. Este es un poco distinto que el otro, ¿eh? Aquí simplemente hay como un aparcamiento. Pero mira que abajo hay como unos techitos. Ah, mira, se baja por ahí. Este cráter se llama el
cráter alberca, que alberca viene a ser piscina. A lo mejor había agua antes. De hecho, se ve como una línea, si te fijas, que quizás esto estaba lleno de agua antes, ¿eh? Y sí que arriba sí que hay casitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pocas. Ostras, sería genial quedarse aquí a dormir, pero esto aún es más aislado. No creo que sea adecuado. Que ya con el otro ya tuvimos. Esta vez podemos aquí te quedas a dormir y te absorben. Y al día siguiente no estás ya. No, tiene que ser toda una experiencia, porque aquí sí quedas como muy aislado y no hay iluminación, no hay nada. Pensamos que acá lo que es famoso también por avistamientos ovnis, historias así. Que esto era como un centro de aterrizaje de los aliens. Wow. De aterrizaje. Sí. ¿Y hay imágenes o hay alguna evidencia? Es que dicen que se miran como que entran muchas luces y salen. Ajá. También he escuchado versiones que algunas personas han tenido contacto con ellos y a través de ellos obtienen poderes y todo eso, pero nada más hasta ahí. Aparentemente este es como un alien, una navecita. Esta es son todos los cráteres que hay aquí. Este es el escudo de Valle de Santiago. Este es el cráter que es aquí. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Wow! Mira qué bonito era. La gente se bañaba, ¿no? Ah, sí. Esto era así, pero hace no tanto tiempo. Este es del 90. Este es del 78. ¡Wow! Y dicen que salió un animal así. Animales de estos aquí. Uy. Mira. Ah, no, ¿esto es aquí? Sí. ¿Qué me dices? O sea, era un lugar de veraneo, digamos. Sí, este es del 90 ya cuando bajó todo este nivel. Esta es la parte de... Curioso. Bueno, sí. Mira lo que es esta zanahoria. Más grande que la niña. Lo que decíamos. Madre mía. Esta cruz es la que está ahí. Vale. ¿Y qué es lo más raro que ha vivido usted aquí en Valle de Santiago? La otra vez había muchas personas y empezaron a ver uno, y luego se juntaron otro y después eran muchos. Y andaban volando así arriba y se iban de un lado al otro, se acomodaban y todo. ¿Arriba del cráter? Sí. ¿Y bajaban en algún momento? No, nomás se empezaron a mover, empezaron a girar. Abandonado todo, qué pena. Sí, porque mira lo que es esto, pensar que hace 30 años o menos estaba lleno de agua. Y claro, pues la gente venía aquí pues como un balneario, ¿no? Y de hecho se ven como esa especie de sombrillas y lugares como para picnic, bueno, aquí había el baño. El embarcadero estaba aquí, nos decía. Pero claro, todo esto ha sido venido a menos porque desde que se fue el agua, pues la gente ya no llega como balneario. Quizás llega alguno atraído por estas historias de ovnis, de avistamientos. ¿Y este me decía que es el escudo de aquí de Valle de Santiago? Sí. Pero no así con la osa mayor, imagino. Sí, así está. Ah, va así con la osa mayor y todo. Sí. Ah, no me diga. Sí. Es bien místico también en el escudo, madre mía. Sí, así está. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué increíble escudo! Este es un escudo increíble, o sea, ningún lugar tiene un escudo como este. Solamente el diseñador que lo diseñó. Pueden ir, está en la Foto México. Ajá. Wow. Qué interesante. Wow. Se llama Oscar Redondo. Oscar Redondo. Quedamos tan impactados al ver el escudo del Valle de Santiago con sus 7 cráteres y la representación de la Osa Mayor que decidimos ir al centro del pueblo para ver si podíamos conocer a don Óscar y ver qué se esconde detrás del autor de esta obra. Ovnilandia, el país de las 7 luminarias. Valle de Santiago, Guanajuato, México. A ver qué encontramos aquí. Y ahí hay otro. Misterioso estruendo en Valle de Santiago. Alarma entre habitantes de este municipio a causa de fuerte detonación. Y aquí sale la chica de la foto. Es verdad. Mira qué acergas. Acergas de 1,85 metros de largo. Sin empleo de abonos químicos, un rábano de 10 kilos. Era un rábano, no una zanahoria. Vamos a preguntar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Ustedes han plantado este tipo de hortalizas? Sí, soy autor de esto en compañía de este campesino que está aquí. Aquí están los dos. Sí, buenos agricultores, ¿eh? Mira. Aprendieron muy bien la ciencia hiperdimensional, que es la ciencia de los dioses, donde estoy doctorado. Yo creo que pues ese es el mundo del futuro. Por ejemplo, esto es sin abono químico. De cebollas, 200 toneladas por hectárea, y ellos 8 toneladas por hectárea con la ciencia actual. Dijeron que por su parte el gigantismo no los asustaban, que lo que sí le temían eran los intereses creados ¿Qué habría detrás? por tanta sobreproducción, que siempre hay que irla eliminando. Y esa cuestión, hay quien dice que las semillas fueron donadas por seres extraterrestres, no sé cuál es la historia real. La ciencia hiperdimensional es la ciencia de los dioses, precisamente el futuro del mundo. ¿Usted ha tenido contactos con seres de otros planetas? ¿Cómo no? y he tenido contacto con el presidente de los mundos subterráneos. Es más, me dio la oportunidad de que lo grabara y luego en aquel tiempo en la máquina lo pasaba y lo guardaba como recurso para el futuro. Y ahí tengo todo. Eran juntas universales, o sea que este cambio es universal. ¿Y cómo era el ser que usted conoce? Es nada menos ni nada más que Quetzalcóatl, Quetzalcóatl. que viaja al futuro, viaja al pasado, es de los elegidos, y Adolf Hitler se quedó con las ganas de hablar con él. También me presentaron con el hermano superior supremo del planeta Saturno, que vive en uno de los anillos. Es Tolteca. Su libro de Fruticho se llama Historia Tolteca y Chichimeca. No hay duda. Y también lo grabé, lo escribí, y ahí tengo todo para el futuro. Entonces, ¿el semblante de estos seres es humano también? Es como, no es que sea un ser espeluznante, es un ser que desde como el momento humano. que tiene el don de, a la hora que quiera, se hacen invisibles, se convierten en protones y electrones y vuelan a la velocidad del pensamiento. Mire, un ojo, otro ojo. Este es la barba, los bigotes y esta es la boca. Ajá. ¿Y usted cree que es una representación de los vikingos? Sí, 100% sí. Esto es, en Perú se encontraron unas momias de 3 dedos, y aquí se encontraron perforaron un pozo y nos lo trajeron y nos lo regalaron. ¿Esto en qué parte se encontró? ¿Aquí en el volcán de la alberca? No, aquí en un lugar que no es zona volcánica. Ajá. Examinaron estos seres en Perú y no tienen absolutamente nada de este universo. Esta raza de 3 dedos era de más allá de este universo, porque este universo es paralelo con otro universo y solo hacen contacto cada 26.000 años. Y aquí se afirman que han visto ovnis volando hacia Culiacán, y en otros casos en los volcanes también. ¿Usted ha visto? ¿Ha tenido posibilidad de verlos? Muchísimo, cómo no. Los que llegan al Cerro de Culiacán son miniaturas del planeta Saturno, traen sus anillos y todo, y llegando al cerro se desintegran y se vuelven a integrar adentro. Se meten para adentro, o sea, desaparecen y se meten adentro. Desaparecen y aparecen adentro, sí. Por lo que comentaba de los protones y los neutrones. Exactamente, sí. Separamos el protón del electrón y automáticamente quedamos invisibles. Estemos preparados para lo que venga. Nos espera un cataclismo en cualquier momento, que va a ser una metamorfosis. Muchísimas gracias, un placer haberle conocido y que nos haya abierto el corazón, explicarnos todo su conocimiento. Gracias por su tiempo. Gracias por conocernos. Sabemos que desde este momento vamos a ser inseparables.
Bueno, pues hemos salido aquí de esta conversación con el señor Óscar realmente pues, boquiabiertos. Y es que estas conversaciones te dejan Te descoloca. Sí, sí, porque tú te lo puedes creer o no, eso ya. No, es que eso es su realidad, es su verdad y luego es como uno lo recibe, ¿no? Y de hecho, en estos días es la segunda vez que hablamos con una persona contactada. Pues ya en Yuriria tuvimos una conversación también bien profunda y bueno, en ese caso no llegamos a grabarla. Pero no, son conversaciones que te dejan, no sé, la otra vez después de la conversación digo vamos a hacer una cerveza y hoy creo que vamos a hacer un pulque, sí, ¿no? Porque es como para bajar un poco toda esa información que, ¡buah! Ya cuando ya adoptan la bandera de este pueblo, es todas las luminarias y todo este... El escudo, ¿no? Que realmente es de las luminarias. Esto es todo. En todo caso, un lugar como para venir y visitarlo, porque tiene un montón de cosas que realmente no es muy conocido aquí en México, esta zona. Es curioso. Pero en cambio, pues nosotros nos ha dejado maravillados en muchos sentidos, ¿no? Sí, el centro es bonito también aquí del Valle de Santiago. Creo que esta noche nos vamos a quedar a dormir acá. Hemos aparcado justo detrás de la iglesia. Y pues nada, dormiremos aquí, ya mañana seguimos ruta, a ver sí, qué el centro pasa. parece tranquilo, así Sí. como en el cráter no nos acabó de... Mira que yo me aviento a los lugares solitarios, pero ese cráter Pero no me... tan solitarios, ¿no? Así que bueno... No me que veremos... entusiasma, te digo que te absorben y apareces en Saturno. Quién sabe, ¿no? Bueno, pues la pulquería estaba cerrada. No es la primera vez que nos pasa, que queremos tomar un pulque y la pulquería está cerrada. Y bueno, el pulque es una bebida bien típica de aquí de México, fermentada. Pero bueno, no va a poder ser, así que será un matecito. Y le vamos a poner un poco de Artemisa porque ando medio constipado estos días con los cambios de temperatura. Esto con un poco de miel y un poco de Artemisa, todo se arregla. Los cambios de temperatura y también que estas conversaciones mentalmente Sí. te saturan, ¿sabes? Es como que te colapsan un poco, es como... Son muy intensas, son cosas que uno no está acostumbrado. Muchas veces cuando hacemos este tipo de temáticas hay gente que dice, no, pero ¿cómo pueden tal? Y bueno, pues nosotros estamos abiertos a aprender cosas, ¿no? Y a conocer cosas nuevas, ¿no? Luego cada uno toma y deja lo que quiere, ¿no? O sea, como que... Y hoy esperemos que aquí podamos dormir tranquilos. Yo creo que siendo el centro del pueblo vamos a estar tranquilos. Así que bueno, aquí va a ser nuestro dormitorio el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué limpia se ve! ¡Qué distinta! Es como que volvió a nacer aquí la Sayoneta. ¡Ay! Se vienen grandes cambios. Y lo que estamos haciendo también de alguna manera es una renovación de Furgo en Ruta. Así que bueno, ¿qué va a ser lo que va a venir aquí y aquí? ¡Qué estrés! ¿Qué cambios trae este cambio de imagen? Porque pues un cambio de imagen nunca viene sola, ¿no? Siempre viene con otras cositas detrás.